Me llamo Elena Fuentes y pasé años creyendo que la paciencia podía ganarse el amor. Pensaba que si mantenía la calma, si me hacía útil, si seguía perdonando, tal vez algún día me mirarían y finalmente verían a alguien que valía la pena conservar. Pero no funciona así. La paciencia no ablanda la crueldad, solo enseña a la gente hasta dónde pueden empujarte antes de que te rompas. Esta noche, sentada en esa larga mesa, mientras mi propia hermana se reía de mí como si yo no estuviera allí, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fue rabia. No exactamente. Fue el momento en que comprendí que no podía seguir intentando pertenecer a un lugar que no dejaba de demostrarme que yo sobraba. Así que me quedé callada una última vez. No para mantener la paz, sino para marcar el final de la misma. Ellos aún no lo saben, pero la próxima vez que escuchen mi nombre, el silencio que me enseñaron será lo único de lo que no podrán escapar. Era Nochebuena cuando volví. Sin llamar antes, sin previo aviso. Pero no creí que necesitara una invitación, todavía creía que la familia era algo a lo que uno podía volver. La lluvia no había cesado desde que mi vuelo aterrizó en Madrid. La tormenta que me había perseguido durante días seguía aferrada a mi abrigo, pesada y fría, como algo que no podía lavarme. Tomé un taxi directo a la casa de mi madre, el mismo chalet blanco de 2 plantas en las afueras que una vez se sintió vivo con ruido y calor. Esta vez, las ventanas brillaban como si pertenecieran a extraños. A través del cristal, vi risas. Copas de cristal alzadas. El flash de una cámara. Carlota con un vestido rojo girando para su público. Ella tenía esa clase de confianza que llena una habitación, yo tenía la clase que hace que uno se quede callado. Toqué el timbre. Nada. Tras una larga pausa, abrí la puerta yo misma. Mi madre se giró sobresaltada, con una copa de vino en la mano. Elena, ¿de verdad has venido? No había ni rastro de alegría en su voz. Nadie más se giró. 20 invitados, y ni uno solo notó el barro en mis botas o el agotamiento en mi rostro. Los ojos de Carlota pasaron sobre mí como si yo fuera parte del mobiliario. Me quité la chaqueta, encontré una silla en un rincón y me senté. Una mujer a la que nunca había visto se inclinó hacia mí con una sonrisa educada. ¿Eres amiga de Carlota? Me tragué la verdad, forzando un asentimiento. No tenían mala intención, pero los que deberían haberme recordado eran los que no lo hicieron. La mesa de la cena se extendía más de lo necesario, con un mantel blanco con bordes dorados corriendo por el centro como una pasarela. Me senté en el extremo más alejado, medio en sombras, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, pero lo suficientemente lejos para ser olvidada. Las copas de cristal brillaban bajo la luz suave, capturando reflejos de risas que no me pertenecían. Carlota se puso de pie para hacer un brindis. Su voz era brillante, ensayada, llena de una humildad practicada. Ha sido un año maravilloso, dijo agradeciendo a patrocinadores, clientes y a su marido, Eduardo, quien sonreía como si hubiera memorizado su papel en la historia de ella. Luego llegó la parte que golpeó más fuerte. Se volvió hacia nuestra madre, y gracias, mamá, por creer siempre en mí, por apoyar cada elección que hice y por nunca juzgarme. Siguieron los aplausos, cálidos y aprobatorios. Los ojos de mi madre brillaban, el tipo de orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. La vi radiante aplaudiendo con todos los demás. Y me di cuenta. Nadie se dio cuenta siquiera de que yo faltaba en el discurso. Ni una sola palabra, ni una sola mirada. Llegó la comida. Colorida pero ajena. Ensaladas de quinoa, mousse de tofu y algo verde que sabía a aire. El cordero asado que mi madre solía hacer cada Navidad había desaparecido. Cuando pregunté por él, Carlota simplemente sonrió cortando su lechuga con perfecta gracia. La carne roja causa inflamación. ¿No leíste eso? Asentí, masticando en silencio mientras una pareja en la mesa comenzaba a charlar sobre la tormenta en los Pirineos. ¿Visteis esa historia en las noticias? Una piloto rescató a una escuela entera antes de que la avalancha golpeara. La llamaron el ángel de la ventisca. El apodo provocó algunas risas y admiración lanzada casualmente alrededor de la mesa. Por un segundo me congelé. Luego miré mi plato fingiendo alisar mi servilleta. Fue solo un latido, pero fue lo suficientemente largo para que la verdad aterrizara pesada dentro de mí. Estaban hablando de mí.
De mí sentada justo allí, invisible en la mesa de mi propia familia, mientras extraños celebraban una versión de mí que ellos ni siquiera sabían que existía. El sonido de sus risas se desvaneció y el recuerdo tomó su lugar. Recordé otro invierno, mi primer vuelo nocturno durante el entrenamiento. Aterricé mal, fuerte, mi pierna torciéndose debajo de mí. Podía ver el hueso presionando a través de la tela de mi traje. Llamé a casa una y otra vez, pero nadie respondió. Más tarde supe que habían estado celebrando el cumpleaños de Carlota esa noche. Nadie notó siquiera que no había vuelto a casa en 6 meses. Carlota siempre había sido la favorita. Los rizos suaves, los recitales, los vestidos que hacían llorar a mi madre de orgullo. Yo era la difícil, la chica que hacía demasiadas preguntas y nunca sonreía bien en las fotos. En aquel entonces solía quedarme en el pasillo, trazando con el dedo los bordes de sus trofeos, preguntándome si el amor tenía una medida de la que no me habían hablado. Esta noche ese viejo dolor volvió de golpe. Mis ojos se desviaron hacia la pared del salón donde colgaba un nuevo retrato familiar en un marco dorado. Todos estaban allí. Mi madre, Carlota, Eduardo, incluso el perro. Yo no estaba. Cuando un invitado preguntó por mí, mi madre rió suavemente. Casi nunca está en casa, así que la dejamos fuera. Las palabras aterrizaron suavemente, casi amablemente. Eso las hizo peores. Me senté allí, sintiendo mi garganta cerrarse, mi pulso resonando contra el borde de mi copa. No necesitaba flores, ni regalos, ni un brindis. Solo quería existir en su versión de hogar, pero sentada allí, medio oculta en el borde de la luz, finalmente lo entendí. Ya me habían borrado mucho antes de esta noche. Y eso duele más de lo que el odio jamás podría, porque el odio significa que al menos una vez valiste la pena la molestia. A las 8 la habitación se había vuelto dorada con la luz y el vino. Carlota golpeó su copa y el tintineo cortó limpiamente la música. Cada cabeza se levantó, cada rostro se volvió hacia ella. Sonrió pulida, resplandeciente, su tipo de escenario favorito. Antes de abrir los regalos, solo quiero decir lo agradecida que estoy. Este año ha sido increíble. Sus palabras flotaban como perfume, dulces y vacías. Sus ojos recorrieron la mesa, saltándoseme como por instinto. Sé que algunas personas eligen vidas poco convencionales, añadió con una risa ensayada. Volando por ahí, persiguiendo cosas que la mayoría de nosotros no podemos ver, pero bueno, todavía recuerdan pasarse por aquí a veces. La risa se extendió educadamente. Mi agarre en el tenedor se apretó hasta que me dolieron los nudillos. Carlota me miró directamente ahora, esa perfecta media sonrisa curvándose como una cuchilla. Un uniforme no hace a nadie noble, dijo. Todos servimos a la vida a nuestra manera, ¿verdad? Aplausos cumplidos. Alguien susurró, qué oradora tan talentosa es. Mi madre aplaudió también, sus ojos brillando con un orgullo que nunca había sido mío. Me quedé quieta, respirando a través del ruido. Carlota siempre necesitaba ganar la sala, y yo, sentada allí con mi uniforme arrugado, era su accesorio, la prueba de lo que ella no era. La risa se hizo más fuerte, las copas más llenas, y en algún lugar entre el tintineo y las bromas, sentí que el último hilo de paciencia se rompía. Entonces Eduardo habló. Su tono era tranquilo, incierto, pero cortó a través de todo. Perdona, pero esa piloto en las noticias, el ángel de la ventisca. Esa eras tú, ¿no? El tenedor se resbaló de mi mano. Carlota se congeló, el color drenándose de su cara. Eduardo, ¿qué estás haciendo? Él vaciló. Su apellido era Fuentes, dijo. Se parecía mucho a tu hermana. 20 cabezas se giraron. Mi pulso retumbaba en mis oídos. La risa murió, dejando solo el zumbido de la calefacción y el leve sonido de la copa de alguien temblando. Me levanté lentamente, no para discutir, no para probar nada. Metí la mano en mi bolsillo y coloqué una pequeña insignia de plata sobre la mesa. La que tenía alas talladas en escarcha. Sí, dije. El ángel de la ventisca soy yo. Mi madre jadeó. No la dejé hablar. Volé a través de 3 comunidades en esa tormenta. 14 personas sobrevivieron. 10 eran niños. No saben mi nombre, pero recuerdan ese indicativo.
Y esta noche me senté aquí durante horas, invisible. Así que gracias por ayudarme a ver con claridad. Carlota rió, frágil y afilada. ¡Qué heroico! ¿Pero quién te pidió que te explicaras? La voz de Eduardo sonó tranquila de nuevo. Nadie. Pero nadie debería haberla convertido en un chiste. El rostro de ella se tensó. ¿Estás de su lado? Él no respondió. Desde el final de la mesa, Vicente, el viejo amigo de mi padre, se puso de pie. Sus pasos eran pesados, pero seguros. Caminó hacia mí, se detuvo a mi lado y me saludó militarmente. Salvaste a mi nieto la semana pasada, dijo con voz firme. Mi familia te lo debe todo. El silencio que siguió fue espeso, eléctrico. La expresión de Carlota colapsó. Los labios de mi madre se separaron sin palabras para llenar el aire. Miré alrededor de la mesa a cada persona que alguna vez me había hecho sentir pequeña. No necesito la deuda de nadie, dije. Solo quería respeto. Entonces me di la vuelta. Mis botas resonaron contra el suelo de madera, haciendo eco como un reloj dando la medianoche. Detrás de mí, la voz de Carlota se quebró. ¿A dónde vas? ¿Huyendo otra vez? Miré por encima de mi hombro. No, no huyendo. Yéndome. Afuera caía la nieve suave y segura. A través de la ventana, vi a Eduardo levantarse, dejar su copa y seguirme con la mirada. Por primera vez en toda la noche el silencio me pertenecía. El frío me golpeó en el momento en que salí. Mi aliento se volvió blanco en el aire mientras bajaba los escalones del porche. Detrás de mí la música seguía sonando, amortiguada a través de la puerta cerrada, pero las risas habían cesado. Por primera vez esa noche, la casa sonaba como lo que realmente era, hueca. Pensé que alejarme se sentiría liberador. En cambio se sintió como estar sola en una cabina vacía en pleno vuelo, tranquila, suspendida, peligrosamente quieta. No había llegado a mi coche cuando escuché mi nombre. Elena. Espera. Mi madre estaba en la puerta, con un chal sobre los hombros, los ojos rojos y brillantes. No podía decir si era por la vergüenza o por el vino. Se acercó temblando. No sabía que vendrías. Pensé que todavía estabas en los Pirineos. Su voz se rompió en la última palabra. Me detuve, pero solo porque el sonido de su voz me recordó cuántas veces ella no había dicho nada en absoluto. No saber siempre ha sido tu don, dije en voz baja. No supiste cuando me rompí la pierna en el entrenamiento. No supiste cuando me ascendieron. No supiste cuando casi muero en esa tormenta. Y ahora no sabías que vine a casa. Ella bajó la cabeza. No fue mi intención. Peor que la intención, interrumpí, es saber y quedarse callada. Pasos resonaron en el porche detrás de ella. Apareció Carlota, todavía envuelta en su vestido rojo. Maquillaje perfecto, furia ardiendo a través de él. Ah, perfecto, se burló. Otro gran discurso. Siempre te ha encantado ser la víctima, ¿verdad? La miré tranquila ahora, extrañamente desapegada. No, Carlota, tú eres la ganadora. Siempre lo fuiste. Simplemente nunca te diste cuenta de que los aplausos de esta noche no eran para ti. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Eduardo estaba en la puerta detrás de ellas, congelado en la penumbra, sin decir nada, observando todo. Mi madre extendió la mano con voz temblorosa. No te vayas. Es Navidad. Ya no, dije. Esta es la última vez que volveré a casa. Caminé hacia el coche. El viento se levantó a mi alrededor, arrebatando el último poco de calor del aire. La puerta se cerró detrás de mí con el sonido de algo que termina. A mitad de la calle sonó mi teléfono. Número desconocido. Por un segundo casi lo ignoré, luego contesté. Era Vicente, el veterano de la cena. Su voz era firme, baja. Gracias por mantener el silencio cuando podrías haber gritado, dijo. No necesitas que ellos sepan tu valor. La línea se cortó. Dejé el teléfono boca abajo, la pantalla negra, y por primera vez en años, no lloré. Me desperté en un hostal barato a las afueras de Toledo. Las sábanas olían a lejía y a soledad.
Mi teléfono parpadeaba con nuevos mensajes. 20, quizás más. Mamá, fue todo un malentendido. Cariño, me humillaste delante de todos. Me debes una disculpa. Eduardo, no sé qué decir, pero creo que no te equivocabas. Dejé caer el teléfono en la mesita de noche. El silencio posterior se sintió más pesado que la tormenta afuera. A media mañana conducía hacia el viejo aeródromo en las afueras de la ciudad, el lugar donde aprendí a volar por primera vez. Los hangares estaban oxidados, la pintura de las paredes desconchada. En una pared, casi borrada por el tiempo, alguien había garabateado una línea con pintura roja: vuela incluso cuando duden. Toqué las palabras descoloridas, la pintura áspera bajo mis yemas. En aquel entonces pensaba que era solo un eslogan. Ahora, era la única regla que me quedaba. El viento siseaba a través de las ventanas rotas mientras me sentaba en el borde de la pista, mirando la niebla rodar por el campo. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. Eduardo, su voz era apenas un susurro. Carlota se está desmoronando, dijo. Alguien grabó lo de anoche. Tiene terror de que se filtre. Pensé que debía saberlo. Observé la niebla moverse como humo por el asfalto. No me importa, dije suavemente. No quiero venganza. Simplemente ya no quiero que ganen las mentiras. Después de que colgó me senté allí un largo rato escuchando el zumbido del viento hasta que mi teléfono sonó con un nuevo correo electrónico. Era de la central, una solicitud para que entrenara una nueva unidad de rescate en Asturias. No lo pensé. Simplemente di a responder. Sí. Al mediodía, conducía de vuelta por la ciudad una última vez. Me detuve en la casa de mi madre, la entrada todavía marcada por huellas tenues en la nieve. Ella abrió la puerta, con los ojos hinchados. Carlota me pidió que me disculpara por ella, murmuró. Perdió su contrato de patrocinio esta mañana. Asentí. Todos perdieron algo anoche, mamá. La diferencia es que yo finalmente perdí la necesidad de quedarme. Coloqué el viejo reloj de mi padre en la mesa de la cocina. La única cosa que había guardado de él. El tic-tac llenó el silencio entre nosotras, contando hacia atrás hasta el momento en que me marcharía. Cuando llegué a la puerta, mi madre me llamó. Elena, ¿sigues siendo piloto? Me volví, encontrando sus ojos por lo que pareció la primera vez en años. No, mamá. Ahora soy yo la que pilota mi propia vida. El reloj siguió haciendo tic-tac detrás de mí. Un metrónomo silencioso marcando el final de un capítulo que yo ya había superado volando. 3 meses después de esa noche de Navidad, estaba en Asturias. El aire aquí no solo congelaba tu aliento, lo despejaba. Cada mañana, la luz del sol se derramaba fría sobre las crestas blancas de los picos de Europa, atrapando los tejados de las cabañas de madera apiladas como pensamientos tranquilos. Alquilé una de esas cabañas cerca de un pequeño aeródromo civil. 2 amigos de mi antigua unidad de rescate se unieron a mí, y juntos comenzamos Rescate Norte, un grupo de voluntarios para lugares que los equipos oficiales no podían alcanzar cuando el clima se volvía mortal. No nos pagaban. Algunos días apenas dormíamos, solo café frío, quemaduras por el viento y vuelos que a veces parecían apuestas con el cielo. Pero ninguno de nosotros necesitaba reconocimiento. Cada despegue era su propio tipo de verdad. La primera noche, la nieve cayó pesada. Captamos una señal de emergencia. Un camión volcado en el puerto de montaña, 2 personas desaparecidas. Me subí la cremallera de la chaqueta, me puse los auriculares y escuché cómo las aspas comenzaban a rugir a través de la tormenta. El sonido era familiar, casi como un latido que finalmente había encontrado de nuevo. Las encontramos, una madre y su hija. Cuando liberé a la mujer, la niña se aferró a mi mano con los ojos muy abiertos. «Eres el ángel de la nieve», susurró. Sonreí. En realidad no. Solo aparezco cuando alguien me necesita. De vuelta en la base, los reporteros locales estaban esperando. No preguntaron mi nombre, solo qué mensaje quería compartir con la familia que habíamos salvado. La familia, les dije, es la que eliges, no en la que naces. La historia se emitió en toda la comunidad esa noche. Pero nunca la vi. Por primera vez en años, dormí de un tirón hasta la mañana.
Pasó un mes antes de que mi teléfono comenzara a sonar de nuevo. Primero fue mi madre, luego Carlota, luego Eduardo. El primer mensaje fue de mamá. Te vi en la televisión. Estuviste increíble. Lo siento. Por favor, vuelve a casa. Lo leí 2 veces, esperando que algo se agitara. Ira, tristeza, cualquier cosa. Pero todo lo que sentí fue distancia, como mirar una vieja fotografía que solía significar todo y ahora es solo una mancha de colores detrás de un cristal. El correo de Carlota llegó después de casi 3 páginas. Ganaste. Todos te aman ahora. ¿Eres feliz sabiendo que me arruinaste? Siempre quisiste ser mejor, ¿verdad? Casi me reí. Ella todavía no lo entendía. Ganar no es estar por encima de alguien. Es no necesitar probar que alguna vez lo estuviste. Luego el mensaje de voz de Eduardo, su voz fina y apagada. Carlota está en terapia, dijo. Pensé que debía saberlo. Me senté un rato, insegura de qué sentir. ¿Lástima? ¿Alivio? O tal vez era solo el colapso silencioso de algo que ya había estado muriendo durante años. Abrí el cajón que no había tocado desde que me mudé al norte. El que guardaba todo lo que había intentado olvidar. La vieja carta de mamá, mi último contrato de trabajo, la medalla del ángel de la ventisca. Los puse sobre la mesa uno por uno y encendí una vela. La llama se tomó su tiempo. El papel se curvó, la tinta se desvaneció, el metal se calentó hasta dorarse. En el reflejo de la ventana, vi mi propio rostro parpadear y estabilizarse, sola pero completa. Mientras apartaba las cenizas, un pequeño sobre sin abrir se deslizó libre del montón. Sin remitente, sin letra que reconociera. Lo rasgué para abrirlo. Dentro había una fotografía de aquella noche en los Pirineos, el rescate, la nieve, las luces y una sola línea garabateada en la parte inferior, de alguien que vivió gracias a ti. Ve. Sonreí, cerrando mi mano alrededor de ella. No necesitaba saber quién era. Ese simple agradecimiento era el único que quería conservar. Pasaron 3 años como un vuelo nocturno a través de cielos tranquilos, silencioso, constante, ido antes de que te des cuenta. Todavía estaba en Asturias. Rescate Norte había crecido a 12 miembros, 3 helicópteros y un pasillo lleno de fotografías de vidas que habíamos recuperado del borde del abismo. A veces me quedaba allí al atardecer, viendo el sol hundirse en la nieve y preguntándome cuán lejos había llegado sin haberlo planeado nunca. De vez en cuando, llegaba una carta de mi madre cuidadosa, contenida, escrita como si tuviera miedo del espacio entre nosotras. Nunca respondí, pero tampoco las quemé. Las guardé en una caja de madera, piezas de historia que ya no necesitaba borrar. Esta noche era Navidad otra vez. Me senté junto al fuego con una taza de chocolate mientras la nieve se acumulaba pesada afuera. Una chica joven de nuestro equipo entró corriendo con las mejillas sonrosadas, riendo. Elena, se nos ocurrió un apodo para ti, Ángel de la Ventisca. Sonreí. Llamadme así si queréis, pero recordad, los ángeles también pasan frío. Su risa llenó la cabaña, cálida y brillante. Miré por la ventana donde la nieve caía suave e interminable. Sin teléfono sonando, sin culpa, sin ojos esperando para juzgar, solo quietud, el tipo que yo había elegido. No el tipo forzado sobre mí. El silencio ya no es un castigo, me susurré a mí misma. Es paz. El fuego crepitaba, el viento zumbaba y cerré los ojos, pensando en aquellos a quienes había salvado, aquellos a quienes había dejado ir, y los que aún esperaban ser encontrados. Porque a veces para volar, tienes que soltar lo que nunca estuvo destinado a sostenerte.